Los Ángeles estaba viviendo los últimos días del verano. La ciudad despertaba con mañanas brumosas, alcanzaba el mediodía con el calor vibrando sobre el asfalto ardiente, y por la noche, los fantasmas del pasado se deslizaban por las calles. Johnny Depp se deslizaba entre esos fantasmas, dando pasos silenciosos. Llevaba una chaqueta desgastada, el cabello desordenado, y en sus ojos se reflejaban las huellas de una guerra que había durado mucho tiempo. Antes, los fanáticos gritaban su nombre en las calles, pero ahora solo quedaban hojas arrastradas por el viento. Pero ahora, él buscaba algo diferente. Asimismo, había sido uno de los rostros más conocidos del mundo. Los personajes que interpretaba en la pantalla hacían reír, llorar y pensar a las personas. Pero los años habían pasado, y ahora el nombre de Johnny se asociaba con chismes y escándalos. Las fronteras entre la realidad y la ficción se habían desdibujado, y su vida había sido desmenuzada bajo la tenue luz de una sala de tribunal. Después de todo esto, había elegido el silencio. No más películas, ni alfombras rojas, solo silencio. Y ahora, con las primeras luces del amanecer, buscaba una respuesta en las sombras de Los Ángeles. La noche anterior, había recibido un breve mensaje de su antigua manager, Miriam. Un viejo amigo quiere verte. Dirección: 6200 East Willow Street. Esta vez es algo diferente. Cuando Johnny leyó el mensaje, no sabía qué pensar. Había tenido muchos puntos de inflexión en su vida, pero la sensación que le transmitía esta dirección era como un fantasma del pasado tocando su piel. Con una inquietud indescriptible, partió por la mañana temprano. La dirección estaba lejos del centro de la ciudad, en un antiguo barrio industrial, rodeado de edificios en ruinas. Un lugar que antes albergaba fábricas y talleres, pero que ahora había sido abandonado, convertido en un refugio para los habitantes de la calle, drogadictos y almas perdidas. Cuando Johnny se acercó al edificio, un anciano sentado frente a una puerta oxidada llamó su atención. El hombre escuchaba una pequeña radio. Cuando sus miradas se cruzaron, el anciano inclinó levemente la cabeza. Johnny le saludó y empujó la puerta. El interior era sorprendentemente ordenado. En las paredes, había carteles de películas antiguas, estanterías llenas de clásicos, una pequeña tetera en una esquina y cojines en el suelo. La mujer sentada en la mesa central levantó la cabeza. Era Miriam. «Han pasado años, pero aún sigues viéndome de la misma manera», dijo Johnny. Miriam sonrió. «Todos hemos envejecido, pero algunas heridas son más profundas que las arrugas». Johnny se sentó. Sin necesidad de preguntar, Miriam comenzó a hablar. «Lo sé. Ya no quieres hacer nada. Pero esto no es una película. Es un proyecto. Las historias de las personas que viven en la calle. Verdades, dolores, luchas. Queremos que sus voces se escuchen, pero solo alguien que las entienda puede contar su historia. Tú». Johnny se opuso al principio. «¿Quién soy yo para contar sus historias? Yo ni siquiera he logrado manejar mi propia vida». Miriam negó con la cabeza. «Tal vez por eso tú seas el indicado para contarlas». Días después, Johnny pisó Skid Row, uno de los barrios más duros de la ciudad. Llevaba consigo un pequeño equipo de cámaras, un cuaderno, una pluma y una grabadora, pero no utilizó ninguno de ellos. Solo quería escuchar. La primera persona con la que se cruzó fue Lisa, una antigua maestra. Ahora vivía recogiendo cartón de los cubos de basura. Mirando a Johnny, le dijo: «Hace años les enseñaba literatura a cientos de niños. Ahora me llaman loca en la calle». Lisa le mostró un cuaderno. Estaba lleno de poesías. Cada poema era un resumen de una noche. Los ojos de Johnny se llenaron de lágrimas. En ese momento, decidió que se quedaría en este viaje. Con el paso de los días, las vidas que encontró Johnny lo renovaron por completo. Un día,
se cruzó con un joven llamado Elías que cantaba en la calle. Tenía una voz increíble, pero había sido rechazado por su familia años atrás. Luego había comenzado a consumir drogas y ahora estaba tratando de recuperarse. Elijah miró a Johnny y le dijo: «Crecí viendo tus películas. Ahora estoy intentando escribir mi propia historia, pero me falta esperanza en el guión». Johnny se sentó junto a Elijah y pasaron la noche tocando la guitarra juntos. A su alrededor, personas que se habían desconectado de la vida cerraron los ojos y escucharon la música. Johnny, por primera vez, no estaba cantando para recibir un premio. Estaba cantando para personas reales. Al día siguiente, Johnny recibió una pequeña nota. Estaba escrita a mano: «Carl quiere verte. Calle 5, donde están las casas de latas». Cuando llegó, un anciano lo esperaba con una caja en la mano. Carl había sido un carpintero y veterano de Vietnam. Ahora vivía en una tienda de campaña. De la caja sacó un cartel de película antiguo. «Lo guardé hace años. Es de una de tus películas, sobre sobrevivir. Me impactó mucho. Ahora tú estás aprendiendo lo que es sobrevivir, ¿verdad?». Johnny asintió con la cabeza. La historia de Carl se convertiría en la columna vertebral del documental. Su relato sería contado a través de sus ojos. Pasaron semanas. Johnny ya no era solo un actor, sino un amigo, un compañero, un confidente. Escuchó historias, tomó notas. A veces solo guardó silencio. Algunas noches lloró. Algunos días se sintió perdido. Pero cada día, más personas se acercaban a Johnny, se sentaban junto a él y le contaban sus historias con confianza. Un día, conoció a Malia, una joven transgénero que vivía en la calle porque su familia la había rechazado. Malia le dijo: «Cada día es una batalla, pero aún sigo soñando. Soñar es la única casa a la que puedo refugiarme». La historia de Malia conmovió profundamente a Johnny. Pasó noches sentado con ella, escuchando sus sueños. Malia quería escribir un libro de cuentos para niños. Johnny le dio un cuaderno y le dijo: «Empieza a escribir. Yo te patrocinaré». Este pequeño gesto cambió la vida de Malia. Unas semanas después, Malia salió de la calle. Fue colocada en un trabajo a través de una organización benéfica. Y cuando Johnny leyó su primer cuento, se echó a llorar. Cuando terminó el rodaje del documental, Johnny había cambiado por completo. Ya no era el hombre que posaba para las cámaras y caminaba por alfombras rojas. En su lugar, había un narrador que llevaba las historias de las personas que contaba sus dolores. Miriam le dijo a Johnny: «Podemos llevar esto a los cines. Ganaremos mucho dinero». Pero Johnny negó con la cabeza. «Estas son sus historias. No lo hice para ganar dinero. Pónganlo en YouTube, que todos lo vean, especialmente sin pagar nada, porque estas personas tienen vidas invisibles. Necesitan ser vistas». Cuando se publicó el documental, millones lo vieron. Los comentarios se desbordaron. La gente hablaba de la resurrección de Johnny, pero para él, lo más importante no era eso. Él ya se había encontrado a sí mismo. Carl se mudó a un nuevo refugio. Lisa comenzó a trabajar con una organización benéfica. Elijah completó su programa de rehabilitación y consiguió trabajo en un estudio de grabación. Malia publicó su libro para niños. Johnny, por su parte, escribió en la pared de su estudio: «El ser humano más fuerte es aquel que puede llevar la historia de otro». Cada mañana comenzaba su día con esa frase, y una mañana encontró un pequeño paquete en su buzón. Dentro había un cuaderno de rosita. En la tapa, escrito a mano: «Eres nuestro héroe. Ahora es tu turno. Sé la esperanza para los demás». Johnny tomó el cuaderno en sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Pero esta vez, no era un guión. Esta vez, era un libro sobre la vida.